Imagina que al entrar a la oficina tu voz se vuelve grave y formal, pero al salir a la terraza con tus amigos suena ligera y llena de risas, sin que tú lo planees. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocurre eso? En los próximos minutos descubrirás el truco oculto que tu cerebro usa cada día y por qué eso importa más de lo que imaginas. Hola, soy tu guía en este viaje. Y hoy vamos a explorar cómo nuestro cerebro adapta el lenguaje según la persona que nos escucha. Entender este proceso nos ayuda a comunicar mejor, a crear empatía y, sí, también a influir en cómo nos perciben en el trabajo o en la vida social. Primero veremos la base neurocognitiva, después los factores sociales, luego los mecanismos automáticos y, por último, ejemplos reales que podrás reconocer al instante. Así que ponte cómodo y acompáñame a descubrir el cambio de registro que ocurre en tu cabeza cada vez que hablas. Empecemos por definir qué es un registro lingüístico. Un registro es el estilo de habla que varía según el contexto y la audiencia, como pasar de un tono formal a uno coloquial. Desde tiempos antiguos, ya se observaba este fenómeno en comunidades bilingües, donde la gente alternaba entre dos lenguas según con quién conversaba, un proceso llamado cambio de código. En el cerebro, varias áreas trabajan en conjunto para producir ese ajuste instantáneo. La corteza prefrontal dorsolateral planifica la intención del mensaje, el área de Broca se encarga de la producción de las palabras y la corteza auditiva brinda retroalimentación en tiempo real. Estudios de resonancia magnética funcional demuestran que el cerebro cambia de patrón de activación en menos de 200 milisegundos al reconocer al interlocutor. Es decir, en una fracción de segundo, tu mente decide cuál será el tono, la velocidad y el vocabulario que vas a usar. Ahora, piensa en la última vez que hablaste con tu jefe. ¿Sentiste que tu voz se volvió más grave, que elegías palabras más cuidadas y evitabas las expresiones informales? Esa es la influencia de la jerarquía y el poder, uno de los factores sociales que disparan la adaptación. Cuando la persona tiene una posición superior, tendemos a modular el tono, a hablar más despacio y a usar un vocabulario más técnico. En cambio, con los amigos, la cercanía emocional nos permite usar diminutivos, el pronombre tú en lugar de usted y un ritmo más rápido. La cultura también juega un papel importante. En algunos países latinoamericanos, el uso de usted sigue siendo señal de respeto, mientras que en España, el tú es la norma en la mayoría de los contextos informales. Además, cada grupo tiene su propio lenguaje de pertenencia, con jergas y modismos que refuerzan la identidad colectiva. Todo este proceso ocurre de forma automática, sin que nos demos cuenta. Nuestro cerebro actúa como un interruptor de registro que se activa al identificar pistas sociales como la vestimenta, el tono de voz o la posición física del interlocutor. Esa detección rápida desencadena una cascada de ajustes neurológicos que modifican la producción vocal, la selección de palabras y las expresiones faciales. Es como si tu mente tuviera un pequeño director de orquesta interno que, al reconocer al público, cambia la partitura en tiempo real. ¿Te ha pasado que al ver a tu jefe tu voz se vuelve más grave? Cuéntame en los comentarios qué situaciones has notado y cómo crees que influyen en tu forma de comunicarte. Y es que, sin que nos demos cuenta, nuestro cerebro está constantemente calibrando cada matiz de la conversación. Cuando percibimos la postura erguida de una figura de autoridad, los receptores sensoriales envían una señal al lóbulo frontal que activa una red de áreas vinculadas al autocontrol y a la evaluación social. Esa activación provoca una ligera contracción de las cuerdas vocales, lo que genera una voz más grave y pausada, y simultáneamente se seleccionan palabras que transmiten respeto y precisión. En contraste, al encontrarnos con un grupo de amigos, la misma red se relaja, la respiración se vuelve más libre y el ritmo se acelera, permitiendo que aparezcan expresiones coloquiales y risas espontáneas. Un elemento clave en este proceso son las neuronas espejo, esas células que se disparan tanto cuando realizamos una acción
como cuando observamos a otro hacerlo. Cuando escuchamos a alguien hablar con un tono relajado, nuestras neuronas espejo replican ese patrón, y de forma casi automática, adaptamos nuestro propio estilo para sintonizar con el interlocutor. Esa sintonía no solo facilita la comprensión, sino que también refuerza la sensación de pertenencia y empatía. Por eso, cuando un compañero de trabajo adopta un lenguaje más técnico, nosotros tendemos a seguir su ritmo, mientras que en una reunión informal, el intercambio se vuelve más ligero y lleno de bromas. Otro mecanismo que opera bajo la superficie es la retroalimentación auditiva. Cada vez que emitimos un sonido, la corteza auditiva registra el resultado y lo compara con la intención original. Si percibimos que nuestro tono no encaja con la situación, el cerebro ajusta instantáneamente la entonación, la velocidad y la elección de palabras. Este bucle de prueba y error ocurre en una fracción de segundo, lo que explica por qué a veces sentimos que cambiamos de canal sin pensar en ello. Para ilustrar mejor cómo funciona todo esto, vamos a repasar 3 escenarios cotidianos que probablemente reconozcas al instante. Primero, imagina que entras a una entrevista de trabajo. Desde el momento en que cruzas la puerta, tu cerebro detecta la formalidad del entorno, la vestimenta impecable, el mobiliario sobrio y la mirada atenta del entrevistador. En respuesta, tu voz se vuelve más profunda, tu ritmo se desacelera y eliges términos como competencia, estrategia y objetivo. Cada una de esas palabras está pensada para proyectar profesionalismo y confianza. Segundo, piensa en una cena familiar donde se reúnen varios parientes de distintas generaciones. Aquí, el cerebro percibe la mezcla de edades y roles, y alterna entre un registro respetuoso al dirigirte a los mayores y un tono más juguetón al conversar con los niños. Notarás que utilizas diminutivos, apodos cariñosos y anécdotas familiares, creando un ambiente cálido y de cohesión. Por último, visualiza una partida de videojuegos con amigos cercanos. En ese caso, la atmósfera es altamente competitiva, pero también relajada. Tu voz se vuelve más aguda, el ritmo se acelera y aparecen expresiones como «vamos», «qué fuerte» o «no lo puedo creer». Ese lenguaje rápido y cargado de energía refuerza la camaradería y la emoción del juego. Estos ejemplos demuestran que el cerebro no solo adapta el contenido verbal, sino también la prosodia, los gestos y la expresión facial. Cada ajuste forma parte de un sistema integrado que busca optimizar la comunicación según el contexto social. Lo fascinante es que, aunque parezca un proceso consciente, la mayor parte ocurre bajo la superficie, guiada por patrones aprendidos a lo largo de la vida. Desde la infancia, observamos a los adultos y absorbemos sus modos de hablar, creando un repertorio de registros que utilizamos según la situación. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos romper con esos patrones automáticos? La buena noticia es que, al tomar conciencia de cómo y por qué cambiamos de registro, podemos entrenar al cerebro para elegir deliberadamente el estilo que mejor se ajuste a nuestros objetivos. Por ejemplo, si deseas proyectar mayor autoridad en una reunión, puedes practicar una respiración más profunda y ensayar palabras clave antes de la conversación. Si por el contrario, buscas generar cercanía con un nuevo cliente, puedes adoptar un tono más cálido y usar expresiones de empatía desde el principio. La práctica consciente refuerza nuevas rutas neuronales, lo que a la larga hace que esos ajustes se vuelvan más naturales. En este punto, me gustaría que reflexionaras sobre tu propia experiencia. ¿Hay alguna situación en la que sientas que tu forma de hablar no refleja lo que realmente quieres transmitir? ¿Qué estrategias podrías aplicar para alinear tu registro verbal con tus intenciones? Deja tus ideas en los comentarios. Compartirlas no solo te ayuda a ti, sino que también enriquece a la comunidad que está viendo este video. Para cerrar, recordemos que el lenguaje es una herramienta flexible y poderosa que nuestro cerebro maneja con una precisión asombrosa. Cada vez que cambiamos de registro, estamos participando en un proceso evolutivo que nos permite adaptarnos, conectar y persuadir.
Entender los mecanismos detrás de ese cambio nos brinda la oportunidad de ser comunicadores más efectivos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Si este contenido te ha resultado útil y te ha abierto la mirada a la complejidad de tu propia voz, te invito a darle un pulgar arriba y a compartir el video con quien creas que podría beneficiarse de esta información. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios de la mente y la conducta humana. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción nos ayuda a seguir creando material de calidad que nos permita crecer y aprender en comunidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.